Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a otra entrega de Mujeres Posicionadas aquí en Excelencia Cristiana Televisión, desde República Dominicana para el mundo. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y de avivamiento para toda tu vida. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. A usted sí, a usted, que usted decidió acompañarnos, miren, este trayecto de este mensaje. Una palabra que edifica, una palabra que restaura, una palabra que confronta, una palabra que liberta. Esa palabra que usted necesita, que usted le está diciendo, Señor, háblame. Y hoy el Señor tiene una respuesta a esa petición que tú tienes. Te pido, por favor, que si es primera vez que tú nos sintonizas, ¿verdad?, que nos acompaña, pues mira, suscríbete a nuestro canal, le puedes dar tiki a la campanita para que tú sabes que las notificaciones cuando suben los videos te pueda llegar. Pero sobre todo, mire, usted no puede llegar y yo físicamente al continente completo, al mundo completo, pero por las redes sociales, los dispositivos, sí se puede llegar. Entonces, ¿qué yo te sugiero? Mira, tú puedes ser parte y ser miembro de los colaboradores de Excelencia Cristiana Televisión. ¿Cómo hacerlo, pastora? Porque yo no sé, mira, aquí mismo en este video, abajo, hay un botoncito que dice unirse o unirme. Usted le da ahí y ahí van a salir los diferentes planes que tenemos para que usted sea partícipe de este evangelio, sea predicado, mire, a tiempo y fuera de tiempo. Hay gente que están durmiendo porque hay países que es de noche, en el otro país es de día, en el mismo tiempo, pero podemos llegar. Mire, yo hablo mucho, pero yo hoy voy a presentar, mire, una hermana, que esa mujer habla y sabe, hermano, mire, aprovéchese de ella, porque ella viene con una palabra fresca y un tema que a mí me gusta mucho, que ella lo va a decir. Así que yo en este momento presento a mi hermana, mi amiga y colega, Mariela Medina. Dios le bendiga grandemente, pastora. Amén. Pero la pastora hoy está como muy hermosa. Ay, soy yo que, ay, gracias. que está muy linda. Así está yo diciendo a mi esposo ahorita que mira, tú no me piropeas, mi amor. Ah, fue que usted se peinó. Sí, tú sabes. Gracias, pastora, de verdad. Mi nombre ya fue mencionado, Mariela Medina, de Valdés, pastora. El Valdés no de Valdés, porque ese hombre Valdés, peleado, pastora. De Valdés. Para mí es más que un privilegio y una alegría de estar aquí compartiendo en este canal Palabra de Dios, este canal que sé que muchas personas han sido edificadas y seguirán siendo edificadas. Bendito sea el nombre del Señor. En esta preciosa hora traemos un tema muy poderoso, la cual vamos a leer la palabra de Dios en Proverbios 3:5, para entrar rápido al tema. Por ser palabra de Dios, se le bajo autoridad Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así: fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Gloria Bendito sea el a nombre del Dios. Señor, que Dios añade a su santa palabra. En esta preciosa hora, ya para entrar a este precioso tema, el tema que te traigo en esta hora es cómo dejar que Dios guíe tus decisiones. Cómo dejar que Dios guíe tus decisiones. Este tema es para los cabezas Así duras. es, porque muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo yo sé que mis decisiones son guiadas por Dios? Te leímos en Proverbios 3:5, donde habla que no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Y muchos se hacen sabios en su propia concupiscencia. Muchos se hacen sabios en su manera de pensar, en su accionar, y no hay quien los saque de ahí. Pero como tenemos que desarrollar el tema y tenemos que hablar en alineación, quiero que en esta hora te sientes y ponga atención. Tú que estás ahí, que dices, ¿cómo yo puedo dejar que Dios guíe mis decisiones? ¿O acaso mis decisiones que estoy tomando las está dirigiendo Dios? Hay muchas citas bíblicas que más adelante te las vamos a dar si el tiempo no ayuda. Pero yo quiero hablarte un poco cómo yo puedo dejar que Dios guíe mis decisiones, bíblicamente hablando. Y una de ellas, sabemos que para nosotros dejar que Dios guíe nuestras decisiones, lo primero que debemos de ir delante de Dios, pastora, con un corazón sincero en la oración. Amén. Porque si nosotros no somos sinceros, más adelante, cuando Dios quiera hablarnos, no vamos a recibir lo que Dios nos va a dar. Porque la oración es la que nos conecta a Él. La oración es la que permite que nosotros podamos pensar, analizar, ejecutar con una cabeza fría
y tranquila. No, y darle tiempo a Dios que que Él te hable y te dé las directrices a seguir. Pero nosotros queremos que Dios no hable, porque no hable ahora, right now. No, espérese. Dios no se mueve así. No. Dios no se mueve así. Entonces, realmente debemos, como decía ahorita, debemos basarnos a orar sincero. ¿Cómo yo puedo orar sincero? ¿Cómo yo estoy orando cuando usted realmente va delante de Dios sin curtarle nada? Porque a veces oramos, pero nosotros estamos escondiendo. Pero Dios escudriña los corazones antes de yo tener la palabra. Ya Él la sabe. Lo que pasa es que nosotros creemos tigres, mi hermana, y creemos que engañamos a Dios. Creemos. Pero que no, a Dios no le engaña a nadie, mi hermana. No le engaña a nadie. Debemos de orar con un corazón sincero, estudiar la Biblia, buscar consejos sabios. ¿Qué consejos tú estás buscando que no son sabios? ¿Qué consejos que tú estás buscando que no se alinean a lo que es el propósito de Dios? Pero sobre todo eso, cuando buscamos los consejos sabios, debemos dejar que la paz de Dios se siente en nuestra mente. Que la paz de Dios navegue en nuestro corazón. Porque una cosa lleva a la otra. Y para tú poder ver la manifestación de Dios en las decisiones que tú estás tomando, debes de ir delante de Dios con un corazón único, dispuesto, decidido a recibir. Pero ahí mismo tienes que tomar la lectura. Debe de empaparte de la lectura, de leer la palabra de Dios. No te puedes hacer sabio, no puedes creer que tus decisiones serán tomadas y que cuando tú la tomes, sin consultársela al Señor, tú vas a ver lo que es beneficio. Sí va a haber beneficio, pero al contrario de lo que Dios quiere entregarte. Hermana, pero muchas veces nosotros decimos, entonces ahora tengo que esperar, no voy a tomar una decisión. No, mire, usted puede tomar decisiones pequeñas, puede tomar decisiones que van a cambiar el rumbo de su vida. El problema no es decidir lo que usted va a hacer, el problema es decidir sin Dios. Exactamente. Porque como dijo ahorita, nos desesperamos y muchos oramos y pedimos, Señor, dame directriz, Señor, ay mira, ay esto, pero no esperamos que Dios obre. Exacto. Nosotros estamos orando, ¿verdad? Y le estamos pidiendo a Dios que nos dirija, pero no le damos tiempo a Dios a dirigirnos. Exactamente, por eso explicaba que hay que buscar consejos sabios y la confianza en la palabra de Dios. Hay gente que le están orando a Dios, ¿verdad? Que lo dirija, pero ya tomaron la decisión. Exacto. Ya hace rato que ellos determinaron lo que iban a hacer. Mire, yo puedo decir que el 85% del creyente, sin miedo a equivocarme, son de las personas que después que ellos tienen ese vaso es que se lo presentan a Dios, pero se beben el agua. Exacto. Dígame a mí. No, dígame a mí, hermana, entonces, que yo creo, yo creo que primero es presentar el vaso, exacto, el agua, y que Él haga su voluntad cuando usted la digiera. Pero no sí, después que le caiga mal, usted quiere clamar a Dios, pero pero Dios tiene mucha misericordia con nosotros, pastora. Pero ¿Qué misericordia tiene Dios? Entonces, tú compras una casa, tú te casas, haces negocio, y todos los negocios se te hizo un poco cuesta arriba, dar 2 minutos a consultar, a orar, a preguntar. No. Tomate las decisiones. No, y después quiere que te saquen del lío. Entonces después tú estás clamándole a Dios. ¿Cómo así? Es que no, es que ellos hay barreras. En nosotros tiene que haber una disciplina. Una disciplina, porque Dios es un orden. Dios es ordenado. Dios no trabaja como nosotros queremos. Dios no es como nosotros. De que primero yo voy a buscar el dinero y luego no. Preséntele a Dios el negocio y luego ejecute. Preséntele a Dios la relación. Mire, usted está hablando así, hermana. Yo me recuerdo de cuando yo tenía amores con mi esposo. Esto se puso bueno. Esto es una batalla, ¿verdad? Esto se puso bueno. Mire, hermana. Yo me puse a orar y estaba como el vellón de Gedeón. ¿Te oye? Que Gedeón le puso un vellón al Señor para tomar una decisión. El vellón era que si el Señor caía lluvia y mojaba el vellón y alrededor estaba seco, era Dios. Pero no se conformó. No. Así sucedió, ¿verdad? Entonces después le dijo, no, Señor, espérate, que si eres tú, entonces, que el vellón esté seco y alrededor esté mojado. Yo le decía al Señor, que cuando yo salga por aquí, Él venga y me encuentre, si ese es el mío. Pero usted sabe que hay gente que le pone señales a Dios. Ay, Señor, mira, si Él va a ser mi novio, que se siente ahí, pero Bárbara, Él se siente ahí siempre. No, pero esta decisión sí es fuerte. Pastora, si va a ser mi esposo, que no se quite la camisita negra, pero él no se la pega la camisita. Esa es la única que él tiene. La uniquita.
Entonces, mi hermana, eso me recuerda que Ay, yo, santo. oiga, agarré a mi pastora y a la copastora de la iglesia. Yo me metí en silicio, hermana, ayuno y oración. Y así como Dios me confirmó a mí, le confirmó a mi pastora y le confirmó a la copastora que ese era mi compañero, mi hermana. Yo no tomé y yo ella era una mujer con un hijo y él tenía una hija. O sea, yo no era una doncella, pero yo me guardé como Amén, tal, mi hermana. amén. Oiga lo que duramos 2 años y medio de amores, mi hermana. Wow. Yo como una doncella, mire, Ya, hermana. no nadie es quiere fácil. durar ni 6 meses en este tiempo. No, Nadie quiere durar 6 meses. pero, hermana, siga, ese es otro tema. Siga, Esto está hermana. poderoso. Pues bien, hablábamos, donde leímos, que no debemos de ser sabios en nuestra propia prudencia, no debemos apoyarnos, porque muchas veces nosotros creemos que nosotros no lo sabemos todo, creemos que cuando nosotros nos consultamos a Dios, porque yo he escuchado personas que han dicho, yo no tengo que orar para casarme, yo no tengo que orar para conseguir ese trabajo, A mí me porque gusta Dios ese me ha tigre. puesto una capa. Entonces esas son las personas que mayormente viven toda una vida de fracaso. Es que no, que yo no voy a orar porque a mí ese tigre me gusta. Wow, muy fuerte. Pero que Dios es el dueño de la plata y del oro. Si tú le pides a tu papá te puede dar algo hasta mejor de ahí, porque a veces estamos mirando con los ojos carnales. Ay, pero tú lo ves que tiene 5, 7 de brazos, o hermoso, rubio. Es Pero alto, ese moreno, no es el fuerte. que Dios tiene para ti, porque en el futuro, y si ese te da tu par de trompa. Ay, lo dijo. Si ese te pone a pasar hambre, las 7 vacas flacas, ¿tú se la vas a aguantar? Ay, Porque te voy a decir algo, hasta la belleza cansa. bueno. Lo único que no cansa. Yo iba a comentar algo. Lo único que no cansa, ¿tú sabes qué? Estar alineado y conectado a Dios. Miren, mi hermana, dentro de las cosas y puntos, porque este tema es peligroso. Muy fuerte. Yo digo que es peligroso. ¿Tú sabes por qué? Porque este tema no va con muchas personas que no les gusta como que le digan la cosa que hay que hacer. No. Y son cristianos, pero no quieren como meter mucho a Dios en el asunto porque sabe que Dios le va a decir que no. No le gustan por ahí. someterse, no le gustan someterse. Someterse. Entonces, lo primero es, tú tienes que reconocer, óyeme, que no siempre sabes lo que te conviene. Wow. Aló, pastora, aló, se fue, aló, colgué, fue. No, espérate, no me cuelgue. Lo primero que tú tienes que hacer es reconocer que no siempre sabes lo que te conviene. Así Tú es. crees que te conviene, pero no te conviene. Así Ni es. el negocio, ni la amiga, ni el trabajo, ni el novio. Ay, Dios mío, pastor, ¿y Esto cómo está es eso? fuerte. Esto ¿Eh? está fuerte. No, hay caminos que parecen correctos, pero su fin es ¿qué? Camino de muerte. Tu de emoción perdición. no siempre es dirección, Así tu es. deseo no siempre es propósito y tu urgencia no siempre es la voluntad de Dios. Así Porque es. muchas veces oramos desesperados para escuchar las respuestas que Dios no aprueba por las que nosotros queremos. Pastora, pero hasta el no de Dios favorece mi vida espiritual. Ajá, por pero no Dios. lo entendemos. Pero la persona no entiende porque muchas veces no estamos alineados a la voluntad de Dios. Estamos ofuscados. Mire, yo digo una cosa, eso no lo dice la Biblia, eso está hablando Margarita García, ¿eh? Muchas veces tú le insistes tanto a Dios por algo que Dios deja que tú lo hagas. Pero Dios se apartó de ahí. Ahora Dios te deja tranquilo porque tú insististe tanto. O sea, ahí entra dos voluntades, Ay, la Dios. permisiva y la plena. Oh, ¿Cuál gloria. tú quieres de las dos? ¿Mm? La plena, que donde te mueva, pase lo que pase, tú vas a estar cubierto por el que te posicionó. Aleluya. O tú quieres la permisiva, que te voy a dejar que lo coja, te voy a dejar que te entre, pero aguanta los fuetazos que vienen. Porque Dios te deja, Él no hizo robot. Pero prepárate. Pero yo prefiero mejor la voluntad plena, que pase lo que pase, yo voy a estar cubierta por el que me posicionó en ese lugar. Mire, yo le voy a poner un ejemplo bíblico porque tú sabes que a mí me encanta, y la hermana, hablar de ejemplos bíblicos. Amén. Eva, el fruto no era feo, hermana, porque la gente dice que manzana, la Biblia no habla de manzana, un fruto. Pero el fruto estaba bonito, el fruto no tenía gusano, el fruto estaba agradable. Luego, como dice que el fruto se veía agradable a los ojos, era bueno, el fruto era bueno, pero parecía bueno, pero destruyó todo. Claro, así es. ¿Eh? Hay un Hasta tema que yo ahí prediqué por ahí, fue dice que- lo que parece bueno, Así es. no es bueno. Así es. Entonces, si confías sobre tu lógica en que tú eres el que te la más sabe y que mira, y que yo, cuánto, va a tener Pastora, problemas. ya que usted puso un tema bíblico, yo tengo que poner otro tema. Ahí está lo que era Noemí, que su nombre traducido dulzura. ¿Qué pasa con Noemí? Que dice la palabra de Dios que cuando vino hambre, cuando gobernaban los jueces, dice que vino hambre y ella estaba en Belén, que traducido la casa del pan. Pero ella tomó una decisión.
y se fue a Moab, que el Moab es traducido la tina de basura. Ay, Dios mío. Y ella se fue, ella le consultó a Dios. Ella no le consultó, mira qué es lo que pasa. En la casa del pan es como algo como contradictorio, que en la casa del pan se sacia el pan, se acaba el pan, pero el panadero no se ha mudado. ¿Y por qué tú te vas? Dios te dijo que te mueva, el panadero sigue ahí. Aunque tú no veas los hornos, el panadero está ahí. Aunque tú no veas la ventana abierta, el panadero sigue viviendo ahí. Exacto. No te vayas. ¿Qué ella hizo? Tomó una decisión a los campos de Moab. ¿Por qué? Porque el enemigo es muy experto en armarte una cajita de regalo. Espérate, que ella quería esto, a mí yo armárselo. Porque él no te va a dar lo que tú estás pidiendo, él te va a dar lo que realmente tú anhelas. Porque hay muchos tipos de cosas que nosotros queremos. Hay cosas que sí la queremos, pero no la necesitamos. Ay, Dios Entonces, mío. tú pide y no goodness. recibes porque pide mal, Oh, ora gloria. mal. Hay cosas que tú la quieres para tú deleitarte en tu placer. No para realmente, para lo que Dios quiere darte. Entonces, ¿qué pasó con esa familia? Que se acabó el pan. Pero ellos escucharon que en los campos de Moab había pan. El enemigo movió su artimaña y se mudaron allí. ¿Qué pasó con Noemí? Con Noemí. Noemí perdió a su marido llamado Elimelech, que traducido Jehová Dios. Pero tengo para decirte que fuera de la cobertura de Dios, tú no vas a saciarte de la casa del pan. Esto no se trata de que tú vayas a la tina de basura a comer y también vayas a la casa del pan. Tú tienes que definirte en la tina de basura o en la casa del pan. ¿Cuál de las dos decisiones tú vas a tomar? ¿Te quedas en la casa del pan o te vas a la tina de basura? Allí se murió su esposo, Elimelech. Se murieron sus dos hijos, Malón y Kelión, que la traducción es hijo enfermo y lánguido. ¿Tú crees que fuera de la cobertura de Dios, sin preguntarle a Dios, tú vas a poder sustentar al hijo enfermo y al lánguido y al esposo malcriado? Lo dudo. Lo dudo fuera de la cobertura y del propósito y de lo que es la guía de Dios. Porque para eso está la presencia de Dios, para que usted y yo nos postremos y empecemos a preguntarle a Dios. Allí esa mujer perdió todo. Esa mujer se quedó sin hijos, se quedó sin esposo, se queda con dos nueras. Una se llamaba Ruth, que he traducido amiga fiel, la otra Orfa, la que está contigo por interés. Porque cuando tú tomas decisión mala, cuando tú tomas decisión sin preguntarle a Dios, sin consultar a Dios, tú estás muy contento porque tú ves todo fluyendo. Pero de repente cuando tú miras así, y vuelve y mira y ve que la misericordia de Dios no está a tu lado, que Dios no está de acuerdo. Ay, entonces ahí papá. tú empiezas a ver todos los orfos que tú tienes alrededor. Pero a veces nosotros decimos, ay no, que yo tengo a Orfa, pero a veces Orfa es tú misma. Ay, Dios mío. Tú Wow. misma eres Orfa, porque a veces queremos buscar literalmente Orfa, que habla el libro de Ruth. No, a veces tú misma por mala decisión, porque tú mismo estás tomando decisiones por inconveniencia. Pero no podemos buscar esas cosas. Debemos de dejar que Dios obre. Y aquella mujer lo perdió todo porque tomó una mala decisión. Entonces, ¿qué quiero que hoy tú pongas atención en esta hora? Que una de las claves que incluye que nosotros debemos tener la confianza. ¿Pero la confianza en qué? La confianza en Dios. Tenemos que tener confianza en Dios de que cuando oremos debemos de esperar. Lo que pasa es que la espera no es buena. Dígamelo a mí. Debemos de esperar, porque cuando tú esperas, mira, cuando tú tomas una decisión, pero tú sabes que debes de buscar lo que es una guianza, debes de buscar consejos sabios en personas que se deleitan en creerle y en obedecer a Dios, porque otra cosa, muchas veces no se toman las decisiones correctas porque no queremos obedecer a nadie. Porque a veces yo vengo y le puedo decir, pastora, mire, me está pasando esto y usted me dijo algo. A mí no me gustó lo que la pastora me dijo. ¿Y para qué está buscando saber? Exactamente. ¿Para qué le contaste? Entonces quédate callado y ve a tu almohada y cuéntale a tu almohada. Porque muchas veces Dios tiene personas que Dios habla a través de esas personas. Son personas consejeras. Porque yo lo creo así. Porque yo lo he visto, iglesia. Personas que tienen el don. Pero hay otros que están empichoneados. No, lo que pasa es que no es que esa persona te va a contestar lo que a ti te gusta, te va a contestar las cosas dirigidas por Dios. Porque cuando tú te vas a la palabra te vas a dar cuenta que hasta los reyes tenían personas que lo aconsejaban. Así es. ¿Y por qué tú no puedes tener una gente que tú puedas evaluar, que tú puedas sospechar? Esa persona es una persona que hace justicia, se deleita en las cosas de Dios, en la verdad, es justo, es sincero, es capaz, porque también tenemos discernimiento para nosotros poder evaluar a la persona que está a nuestro alrededor. Pero mi hermana, mire, usted ha tocado varios puntos. Estoy esperando que usted, para no la quiero interrumpir.
Una vez mi papá le dice a mi mamá, vieja, mira, mi papá falleció hace muchos años ya. Vieja, mira, y no conocía a Dios. Vieja, ¿qué tú crees de esto y esto y esto y esto? Y mami le dice, bueno, viejo, mira esto y esto y esto. Y él le dice, no, yo voy a hacer esto. Y ella le dice, pero ¿para qué tú me preguntas si al final tú haces lo que tú quieres? Y mi papá no le dio una galleta. Y ahí se armó un pleito, mi hermana, mire, porque mi mamá agarra una silla. Estamos hablando de una pareja que no tiene a Cristo. Ajá. Pero ahora lo llevo al plano espiritual. Tú muchas veces preguntas y consultas a personas para que te den consejos sabios y la persona la usa a Dios. Pero tú sabes qué pasa. Tú dices que eso fue el diablo. Porque la respuesta no te conviene. No te gustó. A ti te confrontó esa respuesta y te tengo noticia. Después no te llamando a Dios. A alguien necesita escuchar esta palabra. Hay gente que se hace lo que dice que saben. Yo vengo y le pregunto a Mariela, porque yo pienso que Mariela se va a poner conmigo a una, pero Mariela viene y me dice a mí, hermana, usted tiene que dejar el pecado. Ay, fuerte la Deje tiró. eso que usted está visitando a un hombre casado, hermana. Wow. No se puede congraciar con el pecado porque ese hombre, usted sabe, no le acepte llamada, no le devuelva mensaje. Porque usted es casada y él también, hermana. Bloquee a esa persona. No escriba, no interactúe, porque usted le está dando cabida al pecado, hermana. Y Mariela viene y me lo dice, pero como a mí me gusta el coqueteo, ay, cristiana. ¿Cómo así? Pastora, pero yo soy cristiana, cretina. Así mismo. Así mismo. No, cristiana no. Así. Ahí vive un cristiano. Entonces, mire qué es lo que pasa, pastora, que con ese tipo de creyentes, por eso el evangelio hoy en día se ve afectado. Exactamente. Se ve afectado. Entonces leo algo, que no van a hablar de usted, van a hablar de todo. No van a hablar de Mariela, van a hablar de todo. Por Mariela no van a creer en Dios. No, lo bonito del caso es que ese lobo, espere, eche para acá, venga, mira. Eche para acá. Ese lobo vestido de oveja que se está dejando usar del diablo y que te está mandando mensajes, escucha bien, mortal. Te está mandando mensajes y tú le estás respondiendo porque tú estás coqueteando. Después que sale a decir, ¿tú sabes qué? Mira, la cristiana, la hermana de la iglesia. Es que el primero. ¿Cómo así, mortal? Es el primero. Ay, Dios mío, hermana. Es el primero. Por favor, tenemos un tema, hermana. Eso pasa como cuando aquel que le gusta yo no chismoseo, pero te gusta el chisme. Ay, Dios mío. No se te olvida, no te como que no hace memoria que así mismo como te están contando pueden hablar de ti. Wow. Vamos a dejarlo ahí, vamos a seguir desarrollando mi tema. Mira. Entonces, un punto es aprender a discernir la voz de Dios. Wow. Dios sí habla, pero hay que aprender a escuchar. Así es. Mire, su palabra, la paz en el corazón, porque hay guía de cómo... Claro que sí. Pastora, pero ¿y cómo Dios me habla a mí? ¿Cómo yo sé? Te estoy diciendo, para que no te haga la loca. Así es. Oiga, así es. La confirmación a través de circunstancias y consejos sabios. Y la clave es, mire, Dios nunca te guiará a algo que contradiga su palabra. Jamás. Si te quita la paz, no es de Dios. No es Jehová. Si te acelera, tampoco. No es de Dios. Y si te confunde, tampoco es de Dios. Entonces está claro, esto está claro. O sea, cuando Dios habla, transmite paz, gozo, regocijo, es que Dios no dio de confusión, mi hermana. Es como que tú estás, mira, la palabra dice, como el ciervo brama por la corriente de las aguas. Así mismo. El ciervo emite un sonido antes de encontrar el agua. Y cuando le encuentra ahí es que lo hace, como diciendo, como que se siente como que se siente saciado, glorifica que sigue bebiendo. Entonces eso hace la palabra y lo que es aprender a esperar en Dios, lo que es aprender a confiar en Dios, todo eso lo lleva. A mí me gustaría, pastora, leer lo que es Santiago 1:5. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual provee y le será, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todo abundante y sin reproche, y le será dada. En otras palabras, si usted está falta de conocimiento, de sabiduría, Santiago 1:5 dice que se la pida a él, la cual él la da sin reproche, abundante. O sea, hay muchas veces que nosotros tenemos la palabra de Dios, la palabra nos habla, lo que pasa es que se nos hace difícil tomar la palabra y leerla, escudriñarla y esperar.
Porque muchas veces nosotros queremos que Dios mande una persona. Decía ahorita que hay personas que tienen el don de consejería y es que respetarlo y es que escucharlo, porque son personas que Dios le dio ese don. Pero hay otras veces que el Señor no te va a hablar por esa persona, te va a hablar por la Biblia. Te va a hablar por la Biblia, porque Santiago lo dice, que si hay alguno de vosotros falta de sabiduría, ¿a quién se la vamos a pedir? Al hombre, a Dios, la cual Él la da. Abundante y sin reproche, en otras palabras, te da lo que tú le vas a pedir, pero que tú le estás pidiendo, que tú no estás recibiendo. Entonces, hay muchas cualidades que tú debes de tener para tú saber cómo el Señor te está hablando, cómo el Señor te está guiando. Y una de ellas es, aparte de que hablamos ahorita, que debes de ir delante de Dios con un corazón sincero. Tú tienes que afianzarte en su palabra, porque la palabra de Dios no trae lo que es desánimo, no trae empatía, no trae contienda, no trae dejadez. Al contrario, la palabra de Dios te ilumina, la palabra de Dios te afirma, te alinea. La palabra de Dios te da regocijo en momentos de necesidad. Pero también quiero decirte, bendito sea el nombre de Dios, que hay que buscar lo que es la palabra y la guía. ¿Qué guía tú estás buscando? Porque leemos, ya yo leí, no, vamos a esperar la guía de este manual, porque todo manual tiene una guía. Eso es eso es aprender a esperar el tiempo de Dios, que lo venimos hablando desde que comenzamos. O sea, aprender a esperar el tiempo de Dios, porque una mala decisión muchas veces nace de la desesperación, mi hermana. Así es que nos desesperamos. Y ejemplo de eso es Saúl, hermana. Cuando Saúl ofreció sacrificio sin esperar a Samuel, mire, perdió el reino, mi hermana. No lo perdió el reino. Saúl perdió el reino porque se desesperó, no esperó a Samuel, mi hermana. Entonces, muchas veces apresurarnos puede sacarnos de la voluntad de Dios. No toda puerta abierta es de Dios. Ay, que hay una puerta abierta. Mire, tenga cuidado, que hay caramelos envenenados. El caramelo es dulce, pero al final te puede dar un colapso. No toda puerta cerrada es el diablo. Así es. Tocó un tema muy fuerte, pastora, porque mire qué pasa. Cuando nosotros leemos en Santiago 5.1, ¿qué Santiago nos está diciendo? Santiago nos está diciendo que la sabiduría la pidamos a Él, la cual Él la da generosamente. En otras palabras, cuando tú adquieres esa sabiduría y tú estás pidiendo un trabajo y tú ves que no te llaman, pero ese es el Señor que lo está permitiendo. Cuando tú le estás diciendo al Señor, yo voy para tal lugar, pero tú ves que no llega el dinero de ese lugar. Pero es cierto, cada vez que tú te postras a orar a Dios por eso, porque a veces nosotros queremos guía, pero la guía está ahí, no queremos entender. Muchas veces tú le dices, Señor, yo voy para tal lugar. Y le decimos al Señor, si es tu voluntad, háblame o permite que yo no vaya. Pero la voluntad de Dios es, te cerraron la puerta. No consigue el pasaje, pero para otras cosas tú lo puedes conseguir, menos para ir para ese lugar. Entonces tú empiezas a decir, el Señor reprenda al diablo, pero tú le dijiste al Señor que te guiara, tú le dijiste al Señor que te hable. Y muchas veces cuando hay dificultades para tú adquirir un trabajo, para tú adquirir una bendición, que hay dolor de cabeza, hay lo que es desánimo, hay te sientes muy ociosa, te sientes desesperada, revísate, porque que lo de Dios no añade nada de eso. Eso es así. Eso es así. Debemos de revisarnos, porque la palabra dice que debemos de tener lo que es la sabiduría puesta en Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos darnos cuenta que para nosotros ver lo que es la manifestación de Dios en nuestra vida, cómo tomar una decisión que realmente no nos traiga mañana un dolor de cabeza, debemos de estar cementado a la palabra, alineado a la palabra, confiado en la palabra, creer en la palabra y buscar sabiduría en la palabra, porque todo va a base a la palabra. Una cosa te lleva a la otra. Cuando tú lees la palabra te manda a orar. Cuando tú oras, la oración te manda a intimar. Cuando tú intimas, el intimar te hace someterte. Cuando tú te sometes, el sometimiento te hace que Dios te visite. Ahí. Eso es algo someter lindo. Nuestra voluntad a la de Dios es diferente, porque mire, seguimos poniendo ejemplo bíblico. Jesús en el Getsemaní, ¿qué dijo? No se haga mi voluntad, sino la de la tuya, papá. Entonces, ahí está la clave. Pero es verdaderamente que tú te lo creas. creas. Aparece ahí. Él dijo que no se haga su voluntad y estaba yéndose por otro lado, porque es el problema. Aparece ahí. Ok. Que usted lo agarró así en el Mire, le voy a poner el ejemplo. Usted tiene un conflicto con un vecino. El vecino le está tirando la basura.
Y usted va a decir que, Señor, que se haga su voluntad, pero tú estás por el otro lado barriendo. Con el machete. Barriendo. Tirándosela a él. Entonces, ¿qué voluntad que tú le estás pidiendo a Dios? Porque tú estás tomando las cosas muy a la ligera y tú estás diciendo que se haga su voluntad, pero tú estás ejecutando con tu manera de pensar. Yo tengo una suerte con eso, mire. Déjeme decirle. Se puede decir así, en el argot popular tengo suerte. Mire, yo tengo vecinos que toda el agua sucia es para mi contén que va. Y yo hay tiempo que me hago la loca, pero hay tiempo que no aguanto y tengo que coger una pala y limpiar. Y yo, ¿sabes lo que yo hago? Yo hasta el frente de la vecina se lo limpio. La basura que está donde la vecina la barro. El contén de la vecina, cojo la pala y lo limpio. Y usted dirá, ay, pastor, usted es una tonta. No, mi hermano. Usted está siendo sabia. No. Y yo le digo una cosa, esa vecina es excelente conmigo. Excelente vecina. Pero si yo hubiera cogido y la tierra que hay de donde ella, se la tiro para allá, la vecina, no, hermano. Jamás. Yo tengo que dar testimonio de que Cristo vive en mí. Y que usted ha sido cambiada y de nueva criatura y es diferente. Y ella me pregunta a mi pastora, ¿usted no va? Ve si ella me dice, ve si no va a dar culto hoy, porque yo me lo tiro desde aquí, desde mi casa. O sea, tú tienes que ser luz y sal donde tú estás. Ay, yo soy luz, ay, yo soy sal, pero cuando la vecina me tira la basura, le digo 2 o 3 palabras de compuesta, se la tiro para... No. Dígame. Eso no está bien. Entonces eso no está bien. Entonces estábamos hablando de la voluntad de someternos y dimos un ejemplo que es Jesucristo. Así es. Y no es que Dios no hable, señores, es que a veces no queremos obedecer lo que ya Dios dijo. No. Y otra cosa, la obediencia, mi hermana. Cuesta. Obedecer aunque no entendamos nada de lo que está pasando. No, porque si Dios te lo dijo, Él sabe por qué te lo dijo, yo no entiendo. Lo que pasa es que nosotros creemos que Dios piensa como nosotros, que Dios como nosotros. Tú nunca vas a llegar a lo que es la finalidad de Dios, a esta mente infinita que tenemos, que esta mente es hasta donde Dios diga ahí. Pero Dios no es como nosotros. Es que Dios te dice, ejecuta. Exactamente. Él no te está diciendo por qué tú tienes que ejecutar, porque Dios no tiene que darte explicaciones. Si tú te sientas a preguntar, mucho Entonces, Dios tiene que dar explicaciones. No, mi amor. Él te dice, hazlo. Y si tú lo haces, entonces después, yo te aseguro que te va a decir el por qué. Pastor, o sea, hay gente que Dios le dice, bendice, y ellos empiezan, ¿y por qué tengo que bendecirlo? ¿Y qué le ha hecho para yo darle eso? Cuando el Señor me dijo a mí, perdona a tu esposo. Wow. Te puedes separarnos 5 veces. Es fuerte. Él me dice, dame otra oportunidad. Y yo, ¿cómo que otra oportunidad, bebé? Si te ha dado 5. Y me dijo, sí, dame otra oportunidad. Y yo dije, déjame orarle a Dios. Yo pensando que Dios me iba a decir, suéltalo. No, porque en sí quizá usted quería eso. Pues yo estaba loca por divorciarme, varona de Dios. Oiga. Y Dios me dijo a mí, oye, perdónalo. Ay. Te prometí que iba a transformarlo y que iba a restaurar tu matrimonio. Ahora te toca a ti. Claro, porque hay partes que no corresponden a nosotros. Y lo tuve que perdonar, mi hermana. Y ahora, aquí en la plataforma saben que mi esposo y yo nos tratamos como novios. Y mi esposo, fue hace 9 años que yo restauró mi matrimonio. Pastora, ¿y qué pasa con esta persona que siempre cuando hay una manifestación de Dios van y le piden perdón y perdón y perdón y perdón? Entonces son unos perdones extraños porque... ¿Y siguen haciendo lo mismo? No estoy cuestionando a nadie porque no cuestiono a nadie, pero le doy gracias a Dios como me ha enseñado a perdonar. Si usted sabe, voy a poner el ejemplo a usted. Si yo sé que hablo de usted, que la critico, que me la como, que le echo cachú, que le pongo el capuchino así. Más rico, todo. un croissant. Yo voy delante de usted. Si yo te he ofendido, pero tú sabes que tú te la comes. No. Entonces eso es lo que me... Si yo te he ofendido, si yo te he hecho algo, pero usted sabe, porque por algo tú estás pidiendo aquí, perdón. Mira, enfócame aquí, por favor. Porque yo creo que el perdón se pide, pastora, mire, yo me la he comido con geles. Ay, con este cafecito a las 3 de la tarde y una masita. Y mire, yo he dicho que usted, mire, que hasta las canas suyas son de mentira. Entonces, para que me entienda. Hay una manifestación del Espíritu Perdóneme, Santo. por favor, mire. Pero espérate. Entonces ahí cuando pido perdón, entonces empiezo a orar por usted. Bendice a mi pastora, ayuda a mi pastora, porque eso es lo que Dios me enseña, a orar los unos por los otros. No, pero yo vengo, di que sí, yo lo he ofendido, pero hipócrita, tú sabes que tú te la comes a ella. No, pero entonces, no me pida perdón así. Mire, vamos a desmontar ese chi de que si yo le he ofendido. Cuando usted tiene que pedir perdón, no pregunte si yo te he ofendido. Porque usted sabe.
Pida perdón. Hermana, yo vine para que usted me perdone. No me venga a decir que si yo te he ofendido, porque tú te estás justificando. Ay, yo no lo quería decir, pero usted lo dijo. No, mi hermano, usted se está La justificando. ¿Cómo que si yo te he se ofendido? compara como un trapo de Te inmundicia. la comiste con yuca y cebollita y tú me estás diciendo a mí que si te he ofendido. Será el remordimiento que hace que... Ay, hermana, óigame. Dios te está diciendo hace mucho que perdone, que pida perdón. Pero se manifestó el Espíritu Santo y te dio tan duro que tú estás gritando. ¡Ay! Y viene en público. Hipócrita. Viene en público. ¿Se escuchó? Sí. Hipócrita. Viene en público y pide perdón y abraza. Ok. Las cuentas están claras, pero mañana tú vuelves a lo mismo. ¿Cómo así? Eres resiliente en eso. No, mi amor. No, espérese. Entonces usted es una hipócrita. Usted lo que lo está haciendo es un show. Sálgase de ahí, no pida más perdón. O sea, que yo me atrevo a decir que hay gente que piden perdón por el remordimiento, pero vuelven y caen otra vez a lo mismo. Pero por Dios, mi hermana lo dijo. Me voy, me paro de aquí. O sea, vuelven a lo mismo. Esto ya es una cadena y no de hotelería. Eso es un modus operandi, como decimos nosotros los abogados. Esa es tu manera de vivir, tu manera de... Ya tú estás... De ejercer, de caminar. Dicen en el campo, cundido. Ay, mi madre. Mira, como esto se puso, bueno, ya el tiempo apremia. Vamos a dar unos tips de cómo dejar que Dios... No siga hablando, sierva de Dios. Tome. Bendito sea, esto está bueno, iglesia, de verdad. Sí. Esto está bueno. Yo, ya para que ustedes analicen, para que no digan, ay, hablaron mucho y no nos detallaron el tema. Porque mire, uno más o menos se tira como su chin de sarcasmo, ¿te entiendes? Claro. Porque es que uno ve tantas cosas. Que uno dice, uno ve tantas cosas alrededor que uno se queda como indignado. Pero, ¿cómo así? Pero yo soy cristiano, me voy a incluir yo. Yo soy cristiano, pero yo pido perdón y sigo haciendo lo mismo. No me aparto. Porque hay ejemplos. David hizo lo que hizo y se apartó. David pecaba y era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David pecaba y David se apartaba y no lo volvía a cometer. Pero entonces usted está claudicando. Usted está, y escúchame el término que se va a escuchar feo, usted está como el perro cuando vuelve al vómito. Ay, mi madre. Se fue. Se fue la luz allá. Se fue a lo se fue la luz. Claro, no, porque es así. Muchas veces nos preguntamos, o vamos a decir que yo quiero que usted ore por mí, porque yo quiero saber cómo Dios guía mis decisiones. O, fácil. Punto número 1, oración constante. Sumisión. Tú estás siendo sumiso, porque hay gente que no son sumisos. Ok, gracias. Eso es uno de los puntos. Te decía ahorita, cómo dejar que Dios guíe tus decisiones. Punto número 1, oración constante y sumisión. Ante todo pronóstico, no es sumisión por esto y por esto no. Es ante todo. Porque muchas veces somos sumisos en una cosa, pero en otra no. Dame beber agua, que muchas veces somos sumisos en una cosa y en otra no. Debemos de estar sometidos a la voluntad plena de Dios. Estamos sometidos pleno a Dios. Pleno. Dios. Rebosado en Dios, no a la orilla. Porque hay mucha gente que le gusta el río, pero va y se mojan los pies. Deja de decidir solo. Deja exacto, de tomar decisiones exacto. solo. Reconocer que necesita la dirección de Dios. ¿Tú lo reconoces eso? Inclúyelo. Entonces, otro punto es buscar la palabra de Dios. La guía, te decía ahorita, principal, ante toda circunstancia. Si se fue la esposa, si se enfermó el niño, si se levantaron los vecinos. Usted lo dice muy bonita, mi hermana. Todo. Usted lo dice muy bonita porque usted no ha pasado por ese proceso. Ay, pastora, mira, esta muchachita que usted ve aquí, si le empieza a contar testimonio. No, pero digo yo me estoy poniendo de aquel lado de la cámara. Ay, ella lo dice muy lindo. Pero que pase ella, pero yo estoy pasando. Lo que pasa es que yo aprendí a tener raíz espiritual. Aleluya. En otra palabra, raizarme en la palabra. Cementarme en la palabra, tener fundamento bíblico. Son los fundamentos bíblicos, no es hablar lengua, no es danzar, y eso es muy bueno. No es danzar, es tú poner atención a esta morenita cuando Dios te hable. Porque los fundamentos bíblicos te van a hacer que cuando tú dobles ahí y te choquen y te rompan dos migas, tú digas gracias, Señor. No decir, ay, espérate, que cuando yo no era cristiana. Un colín. No, porque hay muchos cristianos que yo me atrevo a decir. Hay muchos cristianos que yo me atrevo a decir que tienen su cuchillito por abajo del carro. Sí. ¿Será verdad eso? Sí, hermana, claro. Yo escuché un varón que dijo por una ocasión, yo soy cristiano, pero mi machete no. Ya usted sabe.
Yo además lo miré y dije, varón, repita de nuevo eso. Las cosas buenas no se repiten. Dijo él, oye, pero hay gente que dice que déjame poner la Biblia aquí. Yo voy a poner la Biblia aquí ahora O sea, y vamos a matarnos. Te descargan por un momento. Y eso que dicen de que, ay, si yo no fuera cristiana, yo te no lo voy a sierva. Pídale perdón a Dios. Porque muchas veces eso lo vemos normal, pero lo hacemos algo propio de nosotros. Creamos un hábito de un hábito, eso no está bien. Otra parte, pedir sabiduría divina. Y eso está en Santiago 1:5. Hay que pedir sabiduría divina de lo alto. Tener esa confianza de que los consejos que están en esta palabra van a enriquecer mi vida espiritual como mi vida física. Porque si lo espiritual, si el hombre espiritual está bien, ¿usted cree que el físico también no lo va a estar? Claro. Ahora, si usted no alimenta el espiritual, ¿qué será del carnal? ¿A dónde vamos a parar, pastora? Entonces, tenemos que tener confianza. No nos debemos de desesperar. No nos debemos desesperar porque la palabra nos enseña que Dios nos ha dado un espíritu de confianza. Dios nos ha dado lo que es valentía, determinación. Amén. Esto no es para cobarde. Usted no puede ser tan cobarde en tomar decisión. No se precipite. Porque muchas veces eso es lo que pasa. Que no queremos esperar. Y si usted está como precipitándose, entonces todo lo que va a Proverbios 3:5 en adelante y lo lee. Para que usted vea lo que el Señor le está hablando ahí. Que no nos debemos de apoyar en nuestra propia prudencia. Así es. No podemos. Y hay otros que no es la propia prudencia, que tienen una mente maquiavélica. Ay. En todo el sentido de la palabra. Porque ellos calculan hasta lo que van a hablar, para que no se les cae pena. Porque ellos quieren dominar todo, ellos tienen el control. En otras palabras, yo digo que esa gente son como que son muy autodependientes de ellos mismos, no de Dios. Cuando usted así, que usted calcula hasta lo que usted se va a beber, lo que usted va a hablar, lo que usted va a aconsejar, y usted no dice, Señor, ilumina mi paso para yo aconsejar a tal o X persona que me pidió un consejo, y usted tiene que bajarse de esa nube. Ay, Dios mío. Porque entonces Dios no está tomando usted no está tomando las decisiones correctas, usted no está poniendo a Dios sobre todas las cosas. Y nosotros debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Eso incluye hijos, ministerio, matrimonio, familia, vecino, colega, todo. Entonces, cuando tú entras a ese plano, créeme que tú no vas a tomar una decisión sin consultárselo a Dios. Amén. Porque tú no quieres fracasar. ¿Y qué me gustaría decirte en esta hora? Que debe de descansar en Dios. Porque cuando tú descansas en Dios, no tomas decisiones desesperadas. No pierde el sueño. Muchas veces perdemos el sueño porque nosotros no tenemos la confianza en Dios, aún di que teniéndola, pero las adversidades nos hacen dudar, nos hacen retroceder de lo que Dios dijo de cada uno de nosotros. Debemos de poner la confianza en Dios, la certeza y estar alineados de que lo que Dios dijo de ti, tus ojos puedan verlo. Y hay un cumplimiento, porque muchas veces Dios te da la palabra y tú dudas porque, ¿y será verdad que está alineado al propósito de Dios? Sí, el que te habló está alineado, pero tú estás caminando bajo el alineamiento de esa palabra. Aleluya, el tiempo no ha traicionado, gloria a Dios, aleluya. Pero mire, déjeme decirle algo, este tema es un tema poderoso, comparta este tema, compártalo con quien usted sabe que está loco escuchando, que esperando una decisión, para tomar una decisión, que escuchando la voz de Dios, pero usted sabe que no se está llevando de nadie. Entonces este mensaje es para esa persona. Amén, así es. Yo voy a concluir diciendo que debemos dejar que Dios guíe nuestras decisiones, porque no es solamente orar y tomar, no, es orar y esperar, es confiar, es escuchar y también es obedecer. Así es. Vamos a evitar los errores innecesarios, vamos a caminar con propósito y vamos a llegar al destino correcto. Hermana, despídase de la audiencia. Dios le bendiga grandemente. Su hermana Mariela Medina de Valdés. Un fuerte abrazo para aquella bella audiencia que siempre nos apoya, escuchando y compartiendo.
Síguenos en nuestras redes sociales, Excelencia Cristiana Televisión, tanto en TikTok, en Facebook y en Instagram. Recuerda hacerte colaborador, miembro de esta plataforma. Recuerda que estés conociendo, mujeres posicionadas. Desde aquí, desde República Dominicana, se despide la pastora Margarita García de Mota. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Shalom.